Integrantes del grupo multisectorial VIH-Sida denunció la falta de recurso destinado para los capacits, los cuales están destinados a la atención de la población que posee esta enfermedad. ¿Por qué? Porque por falta de ese presupuesto no hay papelería, no hay medicamentos para la atención odontológica, ¿sí? No hay papel de baños, no hay sanitas. Tenemos problemas, por ejemplo, en el Capacit de Coatzacoalcos, de goteras en los techos, no hay luz. El Capacit de Veracruz pasó 3 semanas sin teléfono y sin internet. Entonces, todo esto que la Secretaría no mira repercute en la atención a los usuarios. Afirmó que la Federación manda los recursos, sin embargo, al llegar a la Secretaría de Finanzas y Planeación, no llegan a ser tocados por la Secretaría de Salud ni por el programa estatal. Mira, sí, los recursos de la Federación sí llegan, yo lo vuelvo a decir, la Federación sí manda recursos para el programa estatal de VIH. El problema que tenemos es que llegan a la tesorería y de tesorería no salen hacia su destino. Es decir, no van a Secretaría de Salud, no van para el programa estatal. Si me dices, ¿dónde están esos millones de pesos? Yo te diría, no lo sé. Pero en manos de la Secretaría, ¿sí? O en manos del programa estatal, no están. Esa es otra cuestión que hemos hablado con el secretario. Es que alguien en el estado de Veracruz tiene que asumir el liderazgo frente a la epidemia. Sí, eso es de todos los días. Tenemos a veces... Por mes se deben recibir 30 nuevos. Yo te respondería con una pregunta: ¿dónde están las campañas de Secretaría de Salud de Veracruz? ¿Ustedes conocen una? Enséñamela. Yo no conozco absolutamente ninguna. Las únicas campañas de prevención que se hacen en este estado son los que hace Grupo Multisectorial y sus aliados, en este caso, hoy que firmaremos una carta con el municipio, que es a través del ofrecimiento de pruebas rápidas. Nosotros sí, en 3 años hemos efectuado más de 70,000 pruebas de detección, que es prevención y calidad y alargamiento de vida para las personas que ya viven con el virus. Aclaró que en la entidad son 5 los capacits que están distribuidos en zonas estratégicas con un recurso de 1 millón de pesos al año. Donashi Suárez, Agencia Cuadratín.